se incorporan a nuestra señal a través de Huilar RTV, bienvenidos, bienvenidas a esta su programación de entrevistas como todos los días. Hoy estamos ya jueves 8 de abril de 2021. Hoy estamos más tempranos que de costumbre, ¿sí? 7 de la noche con 9 minutos. El día de hoy estamos con ya el tema de las entrevistas reprogramadas con nuestros entrevistados, debido pues a que factores externos como es nuestra tecnología, que hoy dependemos del internet y que estamos también a expensas del clima, aparte de eso también de las circunstancias mismas de las actividades que se están realizando estos días, ha hecho que nuestro sistema sobrepase su capacidad. No obstante, nosotros hemos realizado las diversas gestiones para estar operativos con ustedes y para ello pues brindarles lo mejor que sabemos hacer: informar, entretener y educar. De eso se trata Huilar RTV, en conjunto también en la provincia del Oro con Polémica Radio. Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a este segmento de entrevistas. El día de hoy vamos a abordar en esta primera oportunidad con nuestro invitado que está vía telemática, Nicolás Brito Grandes. Él es conocedor de la actividad política de nuestro país, no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero adicionalmente, él es director de un movimiento ciudadano denominado Sigue Otto, con quien vamos a dialogar al cierre de lo que ha sido esta segunda vuelta electoral, que el día de hoy a las 0 horas, que ya empieza el nuevo día, culmina la campaña electoral y entraremos ya a un tiempo de reflexión de nuestro voto, saber por quién vamos a votar de las dos opciones que actualmente están en este balotaje. Vamos a conversar con él en detalle y analizar, pues no es de otra forma, la coyuntura actual que vive el país. Gracias, Nicolás, por acompañarnos en Huilar RTV, Polémica Radio en esta oportunidad. Estamos con usted en estos momentos, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nicolás, muy buenas noches, bienvenido a Huilar RTV. Buenas noches, don Dani, buenas noches a toda la audiencia y a la orden. Gracias por la entrevista. Gracias, Nicolás, por aceptarla, y empezamos con los temas de actualidad que no podemos dejar de lado, y entre ellos estamos en el cierre de campaña electoral que se efectúa la noche de hoy, que llega a su culmen luego de todos estos días y luego de haber pasado pues no una primera vuelta electoral, la cual estuvo pues no salpicada de diversos actos que se dieron a conocer en su momento, y que obviamente el Consejo Nacional Electoral definió dos actores que pasen a esta segunda vuelta electoral, y sea el soberano, es decir, el ciudadano, el electorado, el que elija a su futuro representante. Frente a este escenario, ¿cuál es su punto de vista, su opinión en lo particular? Digo esto como ciudadano, y segundo también como director de un movimiento ciudadano que representa en este caso la afinidad con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Se podría decir que la final es bien reñida, pero tiene algo de maravilloso, porque cuando arranca la segunda vuelta, que es cuando terminó la primera vuelta y arrancó la segunda vuelta, había una diferencia de votación de 12 puntos entre el señor Lasso y el señor Arauz. Y esto era muy difícil. Ya por eso es que los correístas decían que ya prácticamente tenían ganada la elección. Era muy difícil de remontar. Pero el debate fue un punto de quiebre en la segunda vuelta. El debate arrancó una campaña electoral donde gran parte de los ecuatorianos entendieron que el candidato del correísmo había mentido en casi todas las cosas que él había dicho.
Y por lo general el voto indeciso está en un grupo de electorado joven. El joven por lo general toma las decisiones al último en estos temas electorales. Y resulta que una de las cosas que más aborrecen los jóvenes es la falsedad, la mentira. Entonces ese electorado indeciso empezó a tomar partido por la persona que no le mentía. Y algunos que se habían decidido por el candidato Arauz se desencantaron al ver que las personas que ellos iban a elegir como el primer ciudadano del país habían mentido en casi todo. Recordemos que en la primera vuelta hay un momento donde el candidato del correísmo prácticamente ganaba la elección porque tenía más de 50 puntos. En ese momento aparece en escena el economista Otto Sonnenholder y empieza a demostrarle a los ecuatorianos a través de los medios de comunicación que la oferta del candidato Arauz de que ya tenía negociado 5 millones de vacunas era totalmente falsa. Estas declaraciones, estas aseveraciones del ex vicepresidente fueron confirmadas por el mandatario argentino en una carta que de una manera bastante ingenua el candidato del correísmo la publicó en su red social, y en la carta decía que no habían negociado los 5 millones de vacunas, que él iba a hacer un contacto nada más con las fábricas. Luego había la oferta de $1,000 para los ecuatorianos y decía que el dinero estaba en el Banco Central. El ex vicepresidente demostró que casi todo el dinero que está en el Banco Central es del encaje bancario, es decir, es dinero de los depositantes, de las personas que habían hecho depósitos y que los bancos por ley tienen que guardar un respaldo en el Banco Central por si acaso hay una corrida bancaria. O sea, era dinero privado que el candidato Arauz quería coger para regalar, según él, a la gente más pobre. O sea, se podía dar un feriado bancario nuevo con la propuesta del candidato Arauz. Entonces, ahí, de los más del 50% que tenía, bajó al 32% y hubo la segunda vuelta. Luego, después del debate, se ratifica que casi todo, inclusive lo que decía que él no participó en este gobierno porque Moreno lo había votado, todo esto era falso. Entonces, se demostró que era un candidato que mentía en casi todo lo que decía. Y Lasso, que estaba 12 puntos abajo, empieza a subir. También sube un poco Arauz hasta que llega al 38. Y, si no me equivoco, es el 2 de abril que se encuentran. Y ahí empieza el descenso de la intención de voto del candidato del correísmo. Y Lasso sigue subiendo. Ahora hay casi 4 puntos de diferencia entre los dos candidatos. Pero la curva de la intención de voto del candidato Arauz ya no es horizontal, ya es inclinada, sigue bajando. Y la curva de la intención de voto del candidato Guillermo Lasso sigue subiendo. O sea, cada vez se van alejando. Hasta el domingo va a haber una mayor separación entre los dos. Y da una serenidad al electorado ecuatoriano. Ahí estamos escuchando este análisis, ¿no?, realizado por usted, Nicolás Brito, y sobre todo la coyuntura actual. Y hablando en esto, ¿no?, de las curvas inclinadas, otras que empiezan a decrecer, y sabemos que ya el tiempo para hacer consultas, para hacer demostración de resultados ya feneció, pero no obstante el día de hoy nos llamó la atención algo particular, y que lo digo públicamente. Nosotros recibimos una llamada de un número, ¿no?, a través de un sistema automatizado, indicando por cuál de las dos opciones va a votar, si la una o la otra o nula. Y gracias por sus respuestas de forma anónima en un número que está
con indicado acá, que es el 04-720-1985. Aquí tenemos en este caso, no se aprecia un poco lo que es por el fondo. Y esto llama bastante la atención, ¿no? Porque querer saber cómo está la intención, de dónde viene, de dónde está, es un tema que sin lugar a dudas a investigar. No sé, de pronto a alguno de ustedes les haya pasado este tipo de llamadas, pero en lo particular recibimos unos minutos antes de comenzar este espacio de entrevistas. Entonces, esto sí, un poco curioso, ¿no? Frente ya al finalizar este tema de la campaña electoral. Dicho esto, Nicolás, y usted que lo ha mencionado, obviamente ya veo la tendencia suya en este caso hacia lo que es el candidato Guillermo Lasso, en este caso, digo en lo particular como usted lo ha señalado. ¿Y cuál es la postura en este caso de quienes conforman el Movimiento Ciudadano, del cual usted es su director nacional y que pueda compartir con nosotros en esta oportunidad? El Movimiento Ciudadano sigue Otto, ha estado trabajando en un asunto fundamental, es el que haya voto positivo. En esa línea hemos estado trabajando. Que las personas tomen bando, o sea, que no voten nulo o que no voten en blanco, que es lo peor que pueden hacer, votar en blanco, porque le pueden hacer la rayita por el candidato que prefieran. Y que no voten nulo, porque todos tenemos que hacernos responsables de lo que pasa en el país. Como movimiento hemos estado trabajando en esa línea y mire que estaba en un casi 30% la intención, el voto nulo. Ahora está en el 11%. Entonces, es una buena noticia esto. O sea, gran cantidad de ecuatorianos ya decidieron por quién votar. No van a votar nulo, van a votar por un candidato. Y del resultado de las encuestas, la gran mayoría decidió votar por el candidato que ofrece un cambio, ¿no? Porque realmente aquí, por ejemplo, nosotros no somos de Creo, nosotros no somos seguidores del señor Lasso, pero llegó el momento de elegir. O continúa el correísmo con la advertencia que hizo Rafael Correa, que viene con una carga de odio, o continúa ese proceso muy lento, pero que se inició durante el gobierno de Moreno, de ir formando otra vez un Estado de derecho con instituciones que ha tenido muchas fallas, pero es el inicio. Y con el llegar a la presidencia del señor Lasso, esto se va a ir perfeccionando. O sea, hay una suerte de acuerdo tácito entre los ecuatorianos y el candidato Guillermo Lasso. 19 horas con 22 minutos, Nicolás, escuchándolo atentamente, ¿no? Su propuesta puntual en cuanto se refiere, ¿no?, a lo que usted como director del Movimiento Ciudadano Sigue Otto pues ha señalado, ¿no?, en trabajar en conjunto con el candidato Guillermo Lasso. Ahora ya estamos cerrando este ciclo, vendrá un tiempo de reflexión, hay un voto indeciso, hay un voto que, bueno, usted indicaba no por el nulo, un voto positivo, pero hay ese voto indeciso. Dice, bueno, voy a votar por esta opción, no voy a votar por esta otra opción, y me quedo ahí. Y empiezo a reflexionar, ¿qué me ofrece el candidato A, el candidato B? ¿Qué puedo hacer? Porque los problemas están latentes, Nicolás. Tenemos actualmente un tema sanitario en el país, un sistema de vacunación que ha sido poco eficiente. Aparte de eso, de reactivarse económicamente, generar fuentes de trabajo, empleo, reactivación económica, porque el país vive una grave crisis sanitaria, económica, que nos ha golpeado de una u otra forma. Alguien me señalaba, pero Dani, pero las farmacéuticas no tienen ese problema. Hay un sector que obviamente no lo va a tener, otros van a tener oportunidades, pero si hablamos en el sentido general, los negocios, los emprendimientos, las empresas han tenido obviamente problemas económicos y que deben salir, pagar al personal, para no optar por cerrar o dejar a más personas desempleadas que actualmente tenemos en el país. 3 millones de personas que buscan una oportunidad laboral.
un empleo adecuado, no las cifras que podemos observar y que demuestran que en el país hay algo que debemos reconocer, una crisis económica y una alta tasa de desempleo. Frente a esto, hay acciones que ustedes como Movimiento Ciudadano han podido presentar al candidato Guillermo Lasso, aparte de las propuestas que él ha señalado, y que de esta forma se permita reactivar económicamente la actividad en nuestro país en este sentido. Mira, como le decía, hay un acuerdo, pero es un acuerdo tácito. Nosotros tenemos dos caminos para elegir. El camino del correísmo ya lo sabemos, lo hemos vivido. 10 años de correísmo puro y 4 años de una mixtura entre un casi correísmo y morenismo. Ya no ha sido un correísmo radical, porque ya no ha habido, por ejemplo, ese control absoluto de los medios de comunicación que son del Estado y esa presión a los medios de comunicación privados a través del señor Ochoa. Por ejemplo, eso ya no hubo en los 4 años de morenismo. Entonces, sabemos cómo va a ser el país si gana el candidato de Rafael Correa. Porque hay que ser bien claro. Arauz es un candidato de Rafael Correa. Él por sí, si hubiera participado por el partido XYZ, estuviera en penúltimo lugar. Él es el candidato del correísmo para continuar con lo que ellos llaman revolución ciudadana. El mayor atraco que le hacen a los ecuatorianos no es con un arma, es con la espada de Bolívar. Con ese argumento de la espada de Bolívar nos han asaltado. Entonces, sabemos qué esperar con el correísmo. ¿Y qué nos ofrece el señor Lasso? Que si él gana, mis nietas o las nietas de la audiencia, de las señoras que están aquí o las señoras que están escuchando esto, cuando vayan a ver un libro de la escuela, no se van a encontrar con las babosadas de que después de Alfaro el mayor ecuatoriano es Rafael Correa, o que la revolución es lo mejor que le pasó al país. No se van a encontrar con esto de tildar al empresario del explotador A y el explotador B. O sea, tenemos ese acuerdo tácito los ecuatorianos, de que si gana Lasso, va a haber una mayor facilidad para que los ecuatorianos puedan ir a algunas instituciones públicas a conseguir crédito para emprendimiento. Va a haber la garantía de que alguien puede ir a protestar contra el gobierno o a exigirle cuentas y no se va a bajar el presidente del carro con la seguridad a estropear a la persona que protesta. O sea, ese es el acuerdo tácito. Nosotros no estamos apoyando porque hay una perspectiva de un cambio, de que el gobierno que venga va a ser un éxito. Sabemos que es imposible. ¿Por qué? Porque la crisis es mundial. Cuando ha habido crisis locales, se acude a los organismos internacionales, pero ahora la crisis es global, el desempleo es global, el problema del COVID es mundial. Entonces la va a tener difícil el señor Guillermo Lasso, pero con el otro candidato ya sabemos lo que nos espera. Entonces aquí se trata de sobrevivir, se trata de no tener que ver a nuestros hijos, a nuestros nietos emigrando. Usted vaya a cualquier carretera, por ejemplo, a la vía Naranjal, a la vía Milagro, y va a ver caminantes. Usted les pregunta de dónde vienen, de Colombia, ¿a dónde van? A Perú. Imagínense, están atravesando el Ecuador a pie para irse a Perú, de un país que en algún momento fue, si no me equivoco, el 8º país del mundo, una potencia en economía. Y las personas atraviesan Colombia, atraviesan Perú para ir al Ecuador a pie, para ir a Perú, caminando. Eso no quisiéramos ver nosotros. Y con el candidato de odio lo vamos a tener. Perfecto. Por eso nosotros no estamos condicionando al candidato Guillermo Lasso. No, esas son nuestras propuestas. No, ni siquiera hemos hablado con él, sino que sabemos lo que tenemos para elegir. Usted lo ha señalado en esta oportunidad, 19:28. Queremos agradecerle por su tiempo, más que nada, aquí a través de Huilar RTV y Polémica Radio, pero no quiero retirarme sin antes esta entrevista concluirla.
saludando a quienes están conectados con nosotros en esta oportunidad a través de nuestra fanpage, a Jorge Martínez, Víctor Hugo Jiménez, a Jimmy del Jesús, Alejandro González y a muchas otras personas más que lamentablemente por honor al tiempo pues no podemos leer todos sus mensajes, pero son bien recibidos. Quiero dejarlo en este último minuto con sus palabras a la audiencia al cierre de esta entrevista, Nicolás, y gracias por aceptarla. Bueno, el mensaje es para los ecuatorianos indecisos. Esta elección no se parece a las anteriores. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya tenemos elementos para decidir. Y ya sabemos lo que nos espera con la advertencia que hizo Correa, con lo que dijo Arauz. Van a usar la plata del Banco Central. El plan de gobierno de él es mínimo para 20 años. Eso es público. O sea, ellos vienen para quedarse. Y esto no es descabellado. Lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela y quieren instalarlo en el Ecuador. Lo que pase a partir del domingo es responsabilidad de todos nosotros. Aquí no le van a echar la culpa a la partidocracia, a los extraterrestres o a la iglesia. Es culpa de nosotros, de nuestra voluntad. Muchas gracias, Nicolás, y obviamente estaremos conversando más adelante con estos temas que estamos analizando en la coyuntura. No se vayan, mis queridos amigos, retornamos con más aquí en Huilar RTV.